Son las 9:06. Acabamos de conversar con una representante del fujimorismo, la señora Luz Salgado, que es congresista electa. Y vamos ahora al humanismo. Está con nosotros Omar Chejade, quien además es vocero de Gana Perú, además de ser congresista electo, ¿verdad? Así es. Congresista electo ya, para conversar sobre lo mismo que hemos hecho con la señora Salgado. Aunque en el caso de Gana Perú hay temas puntuales, sobre todo respecto al plan de gobierno y lo que se quiere hacer. Señor Chejade, gracias por venir. Jaime, gracias por la invitación. Vamos a ver el primer tema. Pensión 65. Pensión 65. Humala ha dicho que no se van a tocar los fondos de las AFP. Y lo hemos dicho también nosotros, no se van a tocar los fondos de la AFP, efectivamente. Y lo que dice el plan de gobierno es que, por lo menos en la página 173, es lo siguiente, que todos los trabajadores activos, asalariados e independientes pasarán obligatoriamente al sistema público y que parte de sus aportes financiarán las pensiones de todos los adultos mayores de 65 años. Régimen no contributivo. Explíqueme esto, por favor. No, fíjate, en primer lugar, yo quiero dejar bien claro en que no se van a tocar los fondos previsionales de los afiliados de las AFPs para cubrir la pensión 65 para los adultos mayores, ¿no es cierto? El plan consta de algunas incorrecciones. El plan en ese aspecto, en algunos extremos, es un tanto ambiguo. Y reconocemos nosotros probablemente esa ambigüedad o esa incorrección. ¿Está mal escrito o el espíritu del plan? El espíritu del plan no es que los afiliados paguen los platos rotos, ¿no es cierto? A pesar que nosotros estamos a favor de un proyecto solidario, ¿no es cierto?, en líneas generales, nosotros no vamos a tocar las pensiones de los afiliados de las AFPs. Los fondos saldrán de una mejor redistribución impositiva. En primer lugar, saldrán del impuesto a las sobreganancias mineras, en la que calculamos nos podrían dar más de 2.000 millones de dólares por año de utilidades. Saldrán de la lucha contra la corrupción. El Perú pierde más de 8.000 a 10.000 millones de soles producto de la corrupción, por negociados básicamente. Saldrá de levantar o aumentar la presión tributaria, que en estos momentos está en 13% más o menos, a un 17%, y por supuesto de una mejor redistribución impositiva, incluso de luchar para que no exista más o bajar la elusión tributaria, ¿no es cierto? En el Perú se va el tema tributario de una manera espectacular. Nosotros vamos a tratar de que eso no suceda. Ahora, según lo que me está explicando entonces, eso cubriría el tema de pensión 65 y el tema de pensiones en el sistema público. Así es. El sistema privado, concretamente con el sistema privado, ¿qué va a pasar? No, en el sistema privado se va a mantener el estatus que hasta el día de hoy está configurado dentro del modelo económico, ¿no? Es que lo que dice aquí es otra cosa. Volvemos al plan de Gana Perú. Un segundo sistema privado. Habla de un primero que es el sistema público, ¿no? El sistema privado, como capítulo B, que sirva de complemento al primero, lo cual está dando a entender claramente que no va a tener la misma preponderancia de hoy en día. Y con esto termino. En la misma página 173 dice: regresar al Estado su rol activo como garante de la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Pensiones. ¿El sistema privado va a desaparecer con esto? No va a desaparecer. Las AFPs seguirán funcionando y los aportantes en el momento de su jubilación podrán recibir los aportes que se estipulan, digamos, en el sistema de importes de las AFPs, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle tranquilidad a la nación, hay que darle confianza. Hay una ambigüedad que nosotros como voceros y como partes de la plancha presidencial le hemos reconocido, ¿no es cierto? Que nuestros técnicos, probablemente por ser muy detallistas, lo conversábamos fuera de cámaras, Jaime, han pecado en algunas ambigüedades, en no especificar probablemente lo que va a hacer en el tema tributario, en el tema de las AFPs, en el tema de las pensiones.
Pero el plan de gobierno no es, como ya lo hemos dicho, la Biblia, no es un dogma de fe, ¿no es cierto? Es un proyecto, una visión a largo plazo y que puede ser optimizable, que puede ser perfectible, pero quiero dejar bien claro que el espíritu del plan de gobierno no es quitarle nada a nadie, ni al sector privado, ni a los afiliados, para poder cubrir un plan 65, que creo que todos estamos de acuerdo, solamente que el tema en debate está en de dónde se va a sacar ese dinero, nada más, porque creo que tú, Jaime, como la mayor parte de los peruanos, que queremos una mejor redistribución de la riqueza, y que nuestros adultos mayores, las personas que nadie más... está en contra de eso, nadie está en contra de que las personas de 65 años reciban dinero. El tema es... ¿de dónde? ¿De dónde? Así es. Y lo que dice acá es una cosa y lo que usted me está diciendo es otra. No es que diga otra cosa, lo que pasa es que es ambiguo. No, es que aquí habla claramente que una porción de esos fondos van a salir de los fondos de los trabajadores. Y por eso se está explicando, y Ollanta Humala lo ha dicho, que la nación puede estar absolutamente tranquila. Yo, en mi calidad de vicepresidente de la plancha presidencial de Ollanta y como virtual congresista y como vocero, puedo dar total fe, absoluta fe, que no se van a tocar, repito, los fondos previsionales de los afiliados de las AFPs, y que ese dinero saldrá de una mejor redistribución de los impuestos, uno, de las ganancias, de los impuestos a las sobreganancias mineras, 2, de combatir la evasión tributaria, 3, en aumentar la presión tributaria de 13 a 17%. ¿Esto entre pasa otras por reformas. el IGB también? ¿Una subida del IGB? No, el IGB va a bajar. El IGB va a bajar. ¿Va a bajar? Va a bajar un punto de manera progresiva, Ajá. ¿no es cierto? Nosotros pensamos también de que en el tema de la redistribución impositiva, se debería tomar en cuenta una eliminación parcial de los impuestos indirectos, ¿no es cierto? Porque los impuestos indirectos son los que más perjudican a las clases pobres, a las clases descamisadas, a las clases desposeídas, ¿no es cierto? Entonces los que tengan más pagarán más y los que tengan menos pagarán menos. Con eso, con esa reforma tributaria, evidentemente y fundamentalmente con el impuesto a las sobreganancias mineras, habrán fondos suficientes como para cumplir con el plan Pensión 65. Pero repito por cuarta vez, no se tocarán los fondos previsionales de los ahorristas de las AFPs. ¿A cuánto bajarían el IGB? Si es que estamos hablando justamente de subir la presión tributaria, podríamos advertir una contradicción en el sentido de que el IGB va a bajar. El IGB bajaría un punto por el momento, pero creo a que 17, a 17. Pero lo que nosotros estamos proponiendo es una eliminación parcial de los impuestos indirectos que perjudican a los más pobres, ¿no es cierto? Y que en los impuestos directos paguen más los que tienen más y paguen menos los que tienen menos, que lamentablemente el día de hoy no está sucediendo, y que eso sí representa el cambio. Asumimos, Jaime, ciertas ambigüedades de este plan de gobierno, ¿no es cierto? En algunos extremos. Yo quiero decir que el plan de gobierno es bueno, el que tenemos nosotros, el que hemos presentado, no lo vamos a cambiar, pero evidentemente en las ambigüedades, en el vocabulario áspero que en algunos extremos existe, el vocabulario duro, evidentemente lo vamos a modificar. Porque justamente otra de las cosas que dice el plan de gobierno, y me gustaría conversarlo con usted, tiene que ver con los medios de comunicación. Dice, cito el plan, en la actualidad los medios de comunicación están en propiedad de unas pocas manos, incluso la propiedad de varios tipos de medios, lo que ha configurado un cuasi oligopolio mediático que atenta contra el derecho de libertad de expresión y el de una información adecuada para la población. ¿Podría mencionar ejemplos de cuáles son estos grupos cuasi oligopólicos que menciona el plan? Bueno, se refiere básicamente, entiendo yo, al Grupo del Comercio, ¿no? Pero... Es decir, ¿hay un párrafo hecho dedicado al Grupo del Comercio en el plan? Me imagino, yo no he redactado esa parte, hay unos técnicos que lo han redactado. Es evidente que el grupo que más nos golpea es el Grupo del Comercio, ¿no es cierto? Hay una masacre indiscriminada contra nosotros, basta ver los titulares, pues ya no se acuerdan de que Fujimori hizo todo lo que hizo, que hubo dictadura, que compró los medios de comunicación y que nosotros no hemos sido gobierno y no hemos hecho nada malo, digamos. Porque mientras con nosotros puede haber sospechas o dudas,
en el caso de Fujimori, Montesinos y Keiko, hay pruebas y certezas que ellos violaron los derechos humanos, que hubo un golpe de Estado, que compraron los medios de comunicación, que corrompieron al país. Pero bueno, ¿Pero qué van a hacer con este grupo ya el 28, cuasi oligopólico? Absolutamente nada. Vamos a respetar la libertad de prensa, porque preferimos nosotros que exista pues una prensa que nos ataque injustificadamente, a que haya una prensa parametrada, una prensa que esté al servicio del gobierno o del Estado. Pero el 28 de marzo, Ollanta ha firmado un documento de compromiso, una carta de compromiso con el pueblo peruano, en el que se compromete a defender la libertad de opinión, a respetar la libertad de prensa, la libertad de opinión, los medios de comunicación. Yo te quiero responder sobre ese tema. Cuando se habla de un reparto equitativo de las ondas electromagnéticas, en primer lugar, el plan de gobierno se refiere, que me parece que en la parte siguiente, a lo que se denomina el high definition, ¿no? La alta definición. ¿No es cierto? Que todavía no se ha repartido de manera equitativa. No, está todavía impreciso la repartición. La repartición. Entonces se refiere en primer lugar a eso, repartir el high definition, la alta definición de manera equitativa, ¿no es cierto? Y creo que eso es justicia. Y en segundo lugar, cuando se habla de aquello, se está hablando de como sucede, por ejemplo, en Chile, ¿no? Que hay medios de comunicación públicos del Estado, hay medios de comunicación privados, que son la mayoría, como en el Perú, y hay medios de comunicación comunitarios. Esa es la tercera vía, ¿no es cierto? Pero en fin, muy bien, eso puede haber quedado en la ambigüedad. Y para eso está esta carta de compromiso de 4 páginas firmada por Ollanta Humala, en la que, entre otras cosas, se compromete no solamente a rechazar las reelecciones presidenciales, que son corruptas, y que nos alejan de cualquier modelo venezolano, chavista, y mucho menos, sino también a respetar fundamentalmente la libertad de prensa, el Estado de Derecho y los medios de comunicación. Ahora, claro, justamente en el capítulo medios de comunicación o telecomunicaciones se dice frases que sí me gustaría por lo menos tener una explicación suya. Se asegurará que los medios estén al servicio de la democracia. ¿Quién se va a asegurar? ¿Qué es, digamos, democracia visto desde el punto de vista del poder, cuando muchas veces eso puede ir fuera de foco, ¿verdad? Cuando se pierde la perspectiva? ¿Y cómo se va a aplicar esto? ¿Bajo qué condiciones se va a considerar que un medio no se encuentra, por ejemplo, al servicio de la democracia? Yo creo que ahí nosotros estamos en el camino correcto. Por ejemplo, a mí me tocó desarrollar en ese plan de gobierno el tema de justicia, derechos humanos y lucha contra la corrupción. Y creo que nosotros si tú lees la parte de lucha o cruzada anticorrupción, hablamos que los medios de comunicación social serán declarados aliados estratégicos de la lucha contra la corrupción. Eso no significa, Jaime, que vamos a imponer. Eso es lo que significa que nos vamos a sentar, como tú y yo en estos momentos, en una mesa, los dueños de comunicación, los medios de comunicación, ¿no es cierto?, los socios, los accionistas de los medios de comunicación, con un eventual gobierno nuestro, y vamos a sugerir, a reflexionar que cuáles son las medidas para luchar, por ejemplo, contra la corrupción en el país, con campañas anticorrupción, con mensajes, con propaganda anticorrupción, con una campaña de valores. Eso significa luchar por la democracia, eso significa luchar por un país mejor. Si el dueño del medio de comunicación te dice, oiga, pero eso va a costar un dinero, eso va a costar por la propaganda una determinada cantidad de dinero, muy bien, ¿la aceptaremos o no la aceptaremos? Y si ellos no lo quieren hacer de una manera gratuita a favor del país, también lo aceptaremos. O sea, lo que estamos proponiendo es sentarnos en una mesa para que haya una lucha en conjunto para determinados temas. Lucha de valores, a favor de los valores éticos y morales en el país. Pero lo que suele pasar en ese tipo de casos educativa, cuando un dueño dice, oye, pero yo te quiero cobrar, el Estado le dice, oye, es gratis, está bien, las relaciones se empiezan a malograrse poco a poco, a deteriorarse, y desde el poder muchas veces unilateralmente uno tiene, digamos, los suficientes canales como para comenzar a pero la mesa de diálogo, ¿no? Jaime, no va a ser con un canal, van a ser con todos los canales, con todos los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, ¿no es cierto? O sea, nosotros no vamos a sentarnos con 2 o 3 medios de comunicación grandes a hacer lobbies, no, nos vamos a sentar con todos y vamos a decirle, oiga,
Estamos fallando en esto. Hay un problema educativo en el país, hay un problema de lucha contra un problema de corrupción en el país, hay que luchar contra la corrupción. Hay un tema de valores cívicos, de valores morales. Hay un tema de educación. Lamentablemente el decenio fujimontesinista nos metió en la cabeza el embrutecimiento, la falta de información, la desinformación, los antivalores. Hay que cambiar el país. Eso creo que es legítimo, sucede en cualquier país civilizado. Y por eso ¿Y eso pasa por replantear algunas licencias? No, en lo absoluto. Nosotros no vamos a cancelar ningún tipo de licencias, te lo aseguro, Jaime. Nosotros vamos a sentarnos en una mesa, no a renegociar licencias, pero sí a pensar en un país, en Perú, en un país viable, en un país con proyecto, un país con futuro. Y eso, para eso se necesita que los medios de comunicación como un puño estén, digamos, en consenso con el gobierno en políticas públicas, en políticas de Estado, que creo que son políticas que la nación quiere, ¿no? Ahora, en el mismo tema de medios de comunicación, hablan de medios masivos de comunicación que recuperen su carácter público. Aquí podríamos quizá tener una explicación más clara porque ¿qué significa eso? ¿Qué cambios deben de darse para que un medio de comunicación social recupere su carácter público? Porque público puede tener muchos significados. Bueno, cuando se habla que los medios de comunicación deben recuperar su carácter público, se hablan de que los medios de comunicación, lo que yo te decía, deben estar de alguna manera orientados al beneficio del país, ¿no es cierto?, a las luchas educativas, a las luchas contra la corrupción, a los grandes proyectos en los cuales hay consenso nacional, consensos de Estado, ¿no es cierto? Eso no significa imponer a los medios de comunicación determinado avisaje o determinada línea. Es que después se dice que se va a incorporar formas de propiedad pública y social de los medios masivos de comunicación. ¿Eso qué significa? ¿El Estado va a tener más medios? No. Incluso nosotros hemos señalado que el Estado peruano o el gobierno no debería tener a su cargo la administración, por ejemplo, del Canal 7, ¿no es cierto? Nosotros pensamos de que es más bien la oposición, ¿no es cierto?, o grupos independientes quienes deberían manejar el Canal 7, pero a favor del Estado peruano. Por eso te digo, Jaime, y lo conversábamos antes de la entrevista, los demás partidos políticos, como el de Keiko Fujimori, no han escrito absolutamente nada en su plan. Son generalidades. Tal vez nosotros hemos pecado de transparencia. Hubiera sido mejor quizás hacer un plan ambiguo. Sí, pero fíjense que nosotros hemos pecado por ser demasiado transparentes, demasiado pulcros, limpios, y hemos escrito un plan detallado, con buenas intenciones, a favor del país, a favor de las grandes mayorías nacionales, y no como otros partidos. Pero controversial en muchos casos. En algunos casos. ¿no? Como me lo está diciendo, hay errores de redacción incluso. Hay muchos errores de redacción, sobre todo en la parte económica, que es la que a veces origina ciertas suspicacias, ¿no es cierto? Y es por eso que nosotros hemos convocado a los mejores profesionales del país, no a todos, pero a la gran mayoría, de las tiendas democráticas, de los grupos sociales, para tratar de reformar, ajustar, es la palabra, ajustar el plan de gobierno. Moderar. Moderar. En el caso de moderar el vocabulario, ¿no es cierto? Yo sí soy, no voy a decir crítico, pero en algún momento discrepante de algunos términos que se han utilizado en ese plan, ¿no es cierto? Que son un poco duros, que son un poco exacerbados. Tirados muy a la izquierda. Yo no sé si tirados un poco a la izquierda, pero que se debió un poco moderar, ¿no es cierto? Pero bueno, en fin, el plan está... pero yo no voy a criticar el plan en su conjunto porque el plan es sólido. El plan está a favor de una mejor redistribución de la riqueza, de luchar contra la corrupción, de respetar el Estado de Derecho, la libertad de prensa, los derechos humanos. Pero a ver, vamos a justamente en la página 85 de este plan sólido, hablan en telecomunicaciones que se va a crear la empresa de telecomunicaciones del Estado en consorcio con el sector privado con la finalidad de prestar un servicio público eficiente. Hay una experiencia que ya hemos tenido en el pasado con Entel. ¿Cómo se va a garantizar que esta empresa no se convierta en una ineficiente agencia de empleos, que el Estado sea el Estado empresario, otra vez gordo, lleno de planilla de trabajadores y vuelta a la burocracia de los 80? Lo que pasa, Jaime, es que normalmente se piensa que el Estado es mal administrador, mal gestor, ¿no es cierto? La experiencia nos lo dice, ¿no? Pero si llegamos al gobierno, queremos cambiar
esa experiencia, esa historia, esas bases que dicen que el Estado es mal gestor, ¿no es cierto? Porque si no, no nos presentaríamos al gobierno y no haríamos política, ¿no es cierto? Y por eso tenemos un plan de gobierno y fundamentalmente un equipo de gobierno de importantes profesionales. Fíjate que hasta hace unos años atrás nos criticaban que teníamos poca experiencia, se criticaban algunos congresistas, y muchas veces con razón, que no dieron la talla, pero en este plan de gobierno, en este equipo de gobierno profesional, y que además ha aglutinado a líderes sociales, a líderes sindicales, a profesionales, académicos de todas las bancadas, y que además tenemos un equipo en el Congreso de la República que no ha sido criticado, a diferencia o contramano del año 2006, quiere decir de que nosotros, como ya entumbala la cabeza, hemos mejorado, hemos evolucionado. Es decir, se va a crear esta empresa de telecomunicaciones estatal, una gran empresa como Entel de los años 80, no que incluso el riesgo que corren es que los miembros del partido de gobierno son los que tengan la prioridad y otra vez el Estado se vuelve una agencia de empleos. No necesariamente, Jaime. Nosotros estamos revisando el plan en algunos extremos. Evidentemente que el plan necesita algunos ajustes, pero lo principal, Jaime, es que Ollanta y nosotros hemos firmado una carta de compromiso con el pueblo peruano para no tocar las licencias, para respetar la libertad de prensa, la libertad de opinión, no va a haber ningún tipo de censuras. Va a ser una democracia amplia, mucho más que la que se está viviendo el día de hoy, se lo garantizamos, y creo que el pueblo puede estar tranquilo de que se va a respirar aires de democracia, sin ningún tipo de mangoneo, como sucede el día de hoy, ¿no es cierto?, que por debajo de la mesa a los opositores políticos los golpean, les caen las urnas, casi una política como sucedía con Fujimori y Montesinos. Eso no va a suceder en un gobierno de... ¿Va a ser un gobierno de izquierda, un gobierno de centro, un gobierno de consenso? ¿Se va a ceñir a su plan de gobierno? ¿Se va a ceñir al compromiso? ¿Qué va a hacer el gobierno de Humala? Va a ser un gobierno de consenso, va a haber un gabinete de ancha base en el que estén los mejores profesionales, evidentemente en el que estén también los mejores profesionales de Gana Perú. Esto en un hipotético gobierno nuestro en el que ganemos la presidencia de la República y lleguemos al poder. Y por supuesto que no será un gobierno sectario, será un gobierno en que los mejores profesionales que piensen en función del país, en una mejor redistribución de la riqueza, defender el Estado de Derecho, luchar contra la corrupción, estén inmersos en este proyecto político nacionalista de Gana Perú. ¿Defender el sistema económico? Vamos a defender el modelo económico. En lo que nosotros estamos en desacuerdo es en la política económica, porque en este gobierno, Jaime, si bien se ha privilegiado el libre mercado y que ha generado riqueza y en el que se ha generado crecimiento, y estamos a favor del crecimiento económico, por supuesto que sí, el Perú ha crecido en el Producto Bruto Interno 8 o 9% al año, pero lo que nosotros criticamos de este gobierno es que ese crecimiento no se ha visto traducido en desarrollo, o sea, en redistribución de la riqueza, en justicia social, en inclusión social. Es decir, claro, a ver, de este crecimiento obtenido por fruto del libre mercado, ustedes lo que quieren hacer es reorientar, quizá en presupuesto, quizá en política económica. Pero ese crecimiento tiene que continuar, y para que continúe no puede haber una economía nacional de mercado, como dice el plan, sino una economía de libre mercado. Pues. Lo que pasa es que la economía, el libre mercado, Jaime, no redistribuye la riqueza. Este gobierno se ha equivocado, los neoliberales se equivocan al pensar que el libre mercado es el que redistribuye la riqueza. El libre mercado sirve para acumular riqueza, para crecer, y eso está muy bien, pero quien redistribuye la riqueza es el Estado, a través de políticas económicas, de políticas sociales. Por ejemplo, Cuna Más, por ejemplo, aumentar el programa Juntos, ¿no es cierto?, ampliar el programa Juntos, que se ha detenido, ¿no?, aumentar Pronamás. Por ejemplo, son 100 soles el programa Juntos. ¿Cuánto podría subir? Bueno, eso va a depender de la evaluación de los técnicos, ¿no? ¿Pero hay un estimado, por lo menos? Hay un estimado que va a subir de manera gradual, sin afectar el erario nacional ni hacerle un forado al erario nacional. ¿Cuánto debería subir? Eso no lo puedo en estos momentos yo señalar, porque eso lo están evaluando nuestros técnicos, pero va a subir. Eso sí puedes estar seguro. Apenas ingrese Humala al gobierno. Gradualmente, ¿sí? Gradualmente. Y por ejemplo el programa Pensión 65. Son programas sociales, Jaime,
que el Perú necesita. Eso no es populismo. Si nosotros no hacemos esto, si nosotros no redistribuimos la riqueza en el momento que el Perú está en bonanza, va a haber una eclosión social, movimientos sociales. Ya sucedió lo de Islay, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa queremos? ¿Que sucedan más movimientos sociales? ¿Que haya una guerra civil? ¿Que haya una guerra fratricida? No. Por eso que el próximo gobierno, que esperemos ser nosotros, tiene que redistribuir la riqueza de manera responsable. El cambio que proponemos nosotros, la transformación, tiene que ser de manera responsable. Y lamentablemente este gobierno se ha equivocado al pensar de que el libre comercio iba a redistribuir la riqueza. El libre comercio no sirve para redistribuir la riqueza. Quien redistribuye es el Estado, con programas sociales. Y para eso estamos nosotros. Muchas gracias, doctor Chejade, por haber venido. Gracias, Jaime. Un gusto. Gracias por la invitación. Un gusto. Omar Chejade, candidato a la segunda vicepresidencia por Gana Perú, virtual congresista electo de acuerdo a los números de la OMPE, explicando el plan de Gana Perú versus la propuesta de Ollanta Humala en esta segunda vuelta, que sin duda tiende a moderar el discurso, sobre todo el que se propone en el plan de gobierno que está actualmente en el Jurado Nacional de Elecciones. 9:32, venimos.